Hola, ¿qué tal? Esta es la sesión decimotercera del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán, del Colegio de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces es nuestra segunda sesión hablando de la filosofía política y de la historia de Kant. Estuvimos comentando los puntos básicos de dos de sus textos iniciales y también quizá más importantes, las ideas para una historia universal en sentido cosmopolita, y también una respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Hablábamos de dos narrativas o dos tipos de relatos que desembocan en la idea kantiana de sociedad, el relato teleológico y el relato llamado trascendental. Ahora vamos a poder ver una muestra de estos dos relatos en el texto más exitoso, el texto más célebre de Kant, que se llama La paz perpetua, el más célebre, por supuesto, en el contexto de la filosofía política y de la historia, hacia la paz perpetua. Entonces, aunque ya mencionamos un poco esto la vez pasada, eh, Kant lo termina de redactar en agosto de 1795. En abril de ese mismo año se firma la llamada Paz de Basilea, que es pues el tratado de paz o el armisticio que firman las potencias europeas de ese momento, en guerra, digamos, con la Francia revolucionaria. Estoy hablando de Prusia, Austria y otros, en contra de la Francia revolucionaria. Eh, entonces, este es, digamos, el contexto histórico inmediato en el que Kant escribe y trabaja estos temas. Sobre el título, ¿no? Vale la pena recalar un momento en él. Entonces, hacia la paz perpetua lo que indica es un movimiento, digamos, teniendo en cuenta una determinada meta u objetivo. Entonces esta idea transicional, ¿no? Como si nos estuviéramos moviendo en la propuesta hacia una cierta meta, que es la paz, pero no la paz, digamos, de los sepulcros, ¿no? Como está irónicamente indicado por Kant eh, al comienzo del texto. Recordarán que toma el título de el nombre de un bar, ¿no? O de una posada eh, que está contigua, una posada holandesa, ¿no? Que está contigua a un cementerio y lleva el nombre Hacia la Paz Perpetua. Entonces esto, digamos que nos permite decir que la meta de este tratado, de este esbozo o proyecto filosófico para el mundo, como es el texto Hacia la Paz Perpetua, no es la paz de los sepulcros, no, no es la paz, eh, digamos, eterna de los que han dejado de existir o los que han abandonado la vida terrenal, para decirlo en esos términos. No es la paz de los muertos, sino la paz de los vivos. Eh, y brevemente lo que podríamos decir es la paz republicana, la paz federalista y la paz cosmopolita, para, digamos, referirme a los tres artículos y a los tres temas principales, los tres artículos definitivos y a los tres temas principales que componen este tratado, ¿no? Como se habrán podido dar cuenta, como se pueden dar cuenta siquiera ojeando superficialmente el texto está redactado como si fuera una especie de tratado de paz, ¿no? Con un articulaje, tiene 6 artículos preliminares y 3 artículos definitivos,
y está seguido de 2 anexos y 2 apéndices, al menos en su segunda versión. Ya dije que fue un texto muy exitoso en tiempos de Kant. Al año de su primera publicación, en el 95, tuvo otra edición, y en esa segunda edición él agrega uno de los apéndices. Entonces, en este contexto, regresando un poco a lo conceptual y a qué quiere decir paz perpetua, eh, no se trata de la paz, pues, de los muertos, la paz de los sepulcros, podríamos decir ahora la paz del, digamos, holocausto nuclear, si se quiere poner así, sino una paz republicana. Y quien dice paz republicana también dice paz federalista y también dice paz cosmopolita. Entonces se distingue entonces la propuesta de la paz perpetua de la ausencia de guerra. No es un mero amnisticio, no se trata de meras condiciones para abandonar las armas, ¿no? De manera provisional o temporal, ¿no? Y en este sentido, entonces, Kant opera una ruptura en una cierta tradición de reflexión eh, cosmopolita, para decirlo así, eh, que se remonta quizás hasta el siglo XVII, o si no es que más lejos, con autores como el holandés Grotius, y en otro contexto Pufendorf y el abad de Saint-Pierre también, y otros pensadores más conocidos, eh, de francoparlantes como Montesquieu, como Rousseau, y también en su contexto muy cercano a la filosofía de Kant, como sabemos, Leibniz. Todos ellos tienen reflexiones sobre, digamos, el gobierno mundial, para ponerlo de esa manera, pero aquí digamos que Kant está operando una ruptura con una cierta tradición del llamado derecho de gentes, ¿no? Que, bueno, lo conocemos también aquí en nuestras latitudes desde la colonia con Francisco de Vitoria, ¿no? Y esta tradición del derecho de gentes en general se concentra en la llamada teoría de la guerra justa. Eh, bueno, y estas teorías de la guerra justa también, digamos, llegan hasta nuestros días. Es importante entonces entender el concepto de paz perpetua kantiano en contraposición con la guerra justa, con las teorías de la guerra justa. No es una teoría de la guerra justa más, sino que justamente se distingue por la pretensión, a veces criticada como utópica, de abandonar el estado de guerra o el estado internacional de naturaleza, para ponerlo con esa retórica. Ahora bien, la paz perpetua tampoco es no es una mera ausencia de guerra, como vengo diciendo, pero tampoco es propiamente el fin del antagonismo, el fin, digamos, de la violencia, como podríamos decirlo ahora, eh, sino más bien se trata de, digamos, la expresión tanto local como internacional, como cosmopolita, o si ustedes quieren global, de una condición, la condición civil o la condición política, que es aquella condición en la que, digamos, se expresa el reino de los fines, aquella condición que pone en el centro de la convivencia y de la coordinación social la dignidad humana, ¿no? Digamos, la idea de que las personas somos fines en sí mismos y que, eh, digamos, esa dignidad no se puede soslayar de ninguna manera. Entonces se trataría más bien, más que del fin del antagonismo propiamente, porque Kant está muy consciente de que esto no es posible, más que del fin del antagonismo, se trata de, digamos, la manera
de lidiar con el antagonismo, la manera de procesar las diferencias, el antagonismo e incluso la violencia, de tal manera que no desemboque en una guerra y en una guerra de todos y todas contra todos y todas, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es parte del contexto y parte de lo que explica el título. Habría mucho más que decir, insistir en que no se trata de una teoría de la guerra justa y que hay, digamos, una ruptura con una cierta tradición de reflexión sobre el gobierno mundial. Entonces, digamos que esa paz republicana, que también es federalista y que es a fin de cuentas una paz cosmopolita, eh, está basada, como ya dije, en la posible realización de eso que en la obra moral llama Kant el reino de los fines, ¿no? Y esta idea de posible realización también conecta justamente con el componente eh, utópico, aunque aquí digamos que tiene esta expresión una connotación eminentemente positiva, ¿no? Que tiene, digamos, ecos en algo así como una especie de principio de esperanza para, digamos, evocar a la obra muy conocida de Ernst Bloch. Entonces, sí podemos decir que eh, la paz perpetua es un parteaguas, como vengo diciendo, pero que también, digamos, está en continuidad con las preocupaciones del propio Kant, con las preocupaciones ilustradas del propio Kant, y recordar que también esta obra, digamos que pretende responder o es parte de lo que podría responder la pregunta de qué podemos esperar. En otros términos, qué podemos esperar, por ejemplo, de la naturaleza para satisfacer o para cumplir los ideales, los ideales ilustrados en lo que toca a la moralidad y a la política. Eh, entonces, esta obra, no sobra decirlo, quizás contiene algo así como la impronta de las instituciones, contiene la impronta para diseñar instituciones de paz, ¿no? Instituciones de paz de alcance planetario. Y esto, bueno, pues es reconocido eh, ampliamente. Entonces ya hablamos un poco del contenido, 6 artículos preliminares y 3 artículos definitivos. Eh, una pregunta que se puede hacer es qué diferencia marcan los artículos definitivos respecto de los preliminares. Es una pregunta eh, interesante y entonces conviene en esto recordar eh, que la obra hacia la paz perpetua aspira, podríamos decir, a ponernos, si es que podemos usar esta expresión así, a poner en todo caso a lo que llama Kant los pueblos libres, o podríamos decir los pueblos en proceso de autogobierno, en el camino de una condición donde reine la paz. No la paz, ya dijimos, de los cementerios, sino la paz de los vivos, de las vivas, ¿no? Entonces, en los artículos preliminares, ahí Kant se refiere a una serie de obstáculos que necesitamos remover para avanzar en ese camino hacia la paz. Entonces, por ejemplo, los tratados de paz, es decir, aquellos que realmente cuentan en el camino de la paz perpetua, no deben ser armisticios, ¿no? Simplemente detentes o producto del cansancio de los ejércitos. Y tampoco deben contener reservas secretas para, al final de cuentas, predominar o ganar la guerra. Esto es el artículo preliminar primero, ¿no? Asimismo, los estados, dice, no son patrimonios de los gobernantes. Entonces es algo curioso, ¿no? Se le puede recordar a uno que otro gobernador de alguno que otro estado de este país,
Los estados no son patrimonios de los gobernantes ni del clan dominante en turno, por lo que no se vale, no es lícito venderlos ni adquirirlos mediante ningún tratado. Este es el artículo preliminar segundo. Además, los ejércitos profesionales deben desaparecer paulatinamente, por lo que no se deben destinar fondos del Estado, para mantener y empoderar los ejércitos profesionales existentes. Este es, digamos, algo que quizá suena muy extraño, muy poco plausible, pero que sin embargo tiene un eco bastante claro, diría yo, con todas las diferencias y todas las matices que hay que marcar, por ejemplo, en la demanda que se ha expresado con mucha fuerza últimamente en sectores importantes de digamos, de la sociedad estadounidense, mal llamada americana y también mal llamada norteamericana, en el sentido de defund the police, ¿no? Como se dice, ¿no? Como dicen bueno, los activistas de estos movimientos, quitarle los fondos a la policía, ¿no? Bueno, podemos comentar esto, pero lo menciono solamente para dar una idea de que esto no está tan lejos de nuestra realidad social, ¿no? También hay que agregar, como parte de estos artículos preliminares, dice Kant que las deudas públicas deben eliminarse, no deben ser un método de financiamiento y no deben estar sujetas a las condiciones de la política exterior, ¿no? O sea, hay que deslindar esta cosa y por eso no es conveniente que el Estado se endeude. Tampoco está permitido a los estados, en el cuarto artículo preliminar, inmiscuirse o intervenir mediante la fuerza en los asuntos internos de otros estados. Curioso porque quizá este artículo preliminar admite que un Estado se inmiscuya en los asuntos de otro Estado siempre y cuando esa intervención no se haga por la fuerza. Entonces, bueno, se puede comentar también. En el caso de una guerra, interestatal, bueno, dice Kant, hay que evitar o se prohíbe el uso de mercenarios, ¿no? Podemos decir sicarios o conspiradores, ¿no? De modo que después sea imposible o sumamente difícil restituir la confianza entre las partes para caminar hacia la paz futura, ¿no? Entonces esto nos hace pensar en todas las inversiones que se hacen y todos los, digamos, holdings como Blackwater y otros que, digamos, aumentan exponencialmente sus ganancias invirtiendo en empresas que administran la guerra, empresas privadas, ¿no? Empresas de mercenarios. Y bueno, los artículos definitivos ya hemos mencionado brevemente parte de su contenido. Podríamos decir que se refieren a las condiciones para mantenernos perpetuamente, es decir, de manera continua y sistemática, en el camino de la paz planetaria. Entonces, digamos, esta idea de perpetuidad es la idea de una línea asintótica en donde las instituciones políticas, desde las locales hasta las internacionales, hasta las propiamente cosmopolitas, ¿no? Se van acercando paulatinamente a los ideales morales y políticos que ya mencioné, ¿no? Entonces, el primer artículo definitivo señala, ¿no? Como podrán apreciar, la forma de organización interna de los pueblos, es decir, los principios de una república de personas, de seres humanos libres, iguales e independientes. Este es un tema importante que aparece también en el texto Teoría y Práctica, en la primera sección de Teoría y Práctica, con algunas variantes. Son las condiciones para una república y también, en parte, las condiciones para pertenecer a una república. Podemos hablar mucho sobre esto y aquí es donde, digamos, está explícitamente planteado el republicanismo de Kant, el republicanismo
que, digamos, caracteriza la filosofía política de Kant en su centro. El segundo artículo definitivo, pueden ustedes verlo en el texto, señala entonces que los pueblos deben formar una liga de pueblos confederados y no un Estado mundial. Esta es la idea de una federación de repúblicas. También se puede comentar mucho sobre esto, lo haremos en su momento. El tercer artículo definitivo quizás es el artículo más llamativo, el que tiene más tela de dónde cortar, y es ahí propiamente donde emerge el llamado derecho cosmopolita. Entonces indica que, por un lado, ningún Estado puede lícitamente negar a los individuos extranjeros el derecho de visita. Y por otro lado, digamos, indica que el móvil de la expansión, por ejemplo, de los mercados para el comercio internacional, no puede de ninguna manera justificar, ni moral ni legalmente, las acciones depredadoras de los poderes coloniales. Esto es súper importante. En un texto que les voy a compartir, que publiqué hace unos años, indico que este principio de la hospitalidad, que está expresado como un derecho, el derecho a la hospitalidad, es a la vez un principio antigenofóbico, ¿no? Y también un principio anticolonial. Y creo que estos aspectos merecen destacarse sobre todo en nuestro tiempo, ¿no? Y por último, digamos, los añadidos, los anexos y los apéndices que encontramos en el texto son, quizás, lo podemos decir así, pequeños ensayos en sí mismos y contienen, sin duda, algunos de los pasajes más célebres, del corpus histórico-político de Kant, ¿no? Está la famosa imagen de las palomas y las serpientes, que es una imagen bíblica y que tiene que ver con, digamos, las tensiones entre la moral y la política, el político moralista, el moralista político, etc. Los demonios con entendimiento, así titulé un trabajo que se publicó hace tiempo, que también les voy a compartir en la plataforma. Entonces, para ir resumiendo este asunto, el argumento general de Kant en la obra, hacia la paz perpetua, puede verse entonces como un gran condicional con dos antecedentes. ¿Cuáles son esos dos antecedentes? Veamos, si removemos los obstáculos referidos en los artículos preliminares, ¿no? Deuda externa, intervencionismo, militarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Si removemos esos obstáculos y si seguimos u obedecemos los artículos definitivos, es decir, el republicanismo, el federalismo y el cosmopolitismo, entonces podremos esperar justificadamente la paz de los vivos para las generaciones futuras de los pueblos libres. Nótese, sin embargo, que los dos antecedentes de este argumento condicional no son del mismo nivel. Los primeros apelan a la necesidad de remover obstáculos y por eso pueden verse como condiciones negativas. En cambio, los segundos se refieren a la estructura interna de la organización cosmopolita deseable y posible, ¿no? Y pueden entonces tomarse como las condiciones positivas para la paz. Entonces podríamos decir, en resumen, que la propuesta de Kant en este texto es la instauración, la creación de un orden político, jurídico, moral, internacional, o más bien dicho, global, que establezca la paz. Y en esto, digamos, podríamos aspirar a llegar no al fin de la violencia incondicionadamente, no al fin de la violencia en general, sino al fin de la violencia arbitraria. Digamos, la guerra de todos contra todos, entendida esta globalmente. Ya estoy casi sobre el tiempo.
pero no quiero terminar sin mencionar algunos de los puntos álgidos de este texto, digamos, por demás célebre e interesante. Por un lado, digamos que son puntos que aparecen en los dos artículos definitivos, al menos en los dos últimos de ellos, aunque en el primero pues, seguramente también hay problemas, los podemos mencionar, entre ellos, por ejemplo, las condiciones de pertenencia a la República, si hay ciudadanía de primera o de segunda categoría. Pero me interesa ahora más bien enfocarme, y simplemente los voy a mencionar, dos problemas que se pueden expresar en términos de dilemas, en términos dilemáticos. Por un lado, el dilema del federalismo y por otro lado, el dilema de la hospitalidad. Entonces, el dilema del federalismo tiene que ver con el análogo internacional del estado de naturaleza, ¿no? Ya habíamos visto en el texto de la idea para una historia universal en sentido cosmopolita, en su proposición séptima, que Kant indica que el problema de, digamos, administrar la justicia universalmente a nivel local, ¿no? El problema que además la naturaleza le ha puesto a la especie humana, ¿no? Como recordarán en este relato teleológico, ¿no? Es un problema que no se puede separar de, digamos, como dice en la proposición séptima de esa obra, lograr unas relaciones legales entre los estados. Entonces esto es por lo que toca al segundo capítulo. Si no podemos entonces, si no podemos resolver el problema local sin resolver el problema externo, el problema, digamos, internacional, entonces tenemos aquí un dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque el análogo internacional o el análogo del estado de naturaleza entre los individuos para pensar el estado de naturaleza entre los estados, ¿no? A lo que nos llevaría es a pensar en un soberano mundial, en un soberano que esté por encima de todos los demás estados. Este es un tema que además Montesquieu y Rousseau habían previsto bajo, digamos, la expresión un poco complicada de monarquía mundial. Entonces, fíjense qué curioso. Aquí Kant lo que dice es, tenemos que estar contentos, tenemos que vernos, que satisfacernos con un sucedáneo de lo que sería, digamos, una monarquía mundial, o incluso, para ponerlo más allá, con un sucedáneo de lo que sería una república de repúblicas. Porque recuerden, como ya se apreció en su momento, una república supone la instauración de un soberano, ¿no? Digamos, que está por encima, una vez que los procesos adecuados se han llevado a cabo, un soberano que está en términos políticos, digamos, y en términos de poder, por encima de los ciudadanos. Y es al soberano al que los ciudadanos le deben obediencia, como deben obediencia a la ley. Es decir, no le deben obediencia por ser la persona que es, sino porque es el representante de la voluntad general, ¿no? De esto hablamos la otra vez. Pero entonces en el nivel internacional el estado de naturaleza no se supera con una suprasoberanía, para decirlo así, sino con una igualdad de poder entre los estados. Entonces esto, digamos que es parte de lo que podríamos llamar el dilema del federalismo, ¿no? Si bien necesitamos superar el estado de naturaleza internacional, no lo podemos superar de la misma manera que lo haríamos a nivel local. Sobre esto también podremos hablar mucho más. El segundo dilema, el segundo problema que me gustaría mencionar en este momento es el dilema de la hospitalidad y tiene que ver con el planteamiento de Kant en el tercer artículo definitivo en el sentido de que la hospitalidad es un derecho,
Entonces recuerden que el tercer artículo definitivo no se refiere a la relación entre, digámoslo así, dos agentes colectivos como podrían ser los estados nacionales. A veces Kant habla de estados, a veces Kant habla de pueblos. Entonces, a diferencia del segundo artículo, el tercer artículo no toca, digamos, las formas de relación, digamos, legaliformes o incluso podríamos decir morales entre los estados, perdón, sino que toca, y esto es un tema muy importante, los derechos que tienen los individuos, incluso los individuos que no tienen una nacionalidad propiamente, ¿no? Que no son súbditos de un Estado, frente a otro Estado, al entrar en la frontera o al entrar en los márgenes territoriales de ese Estado. Esta es la hospitalidad. La hospitalidad, digamos, que cubre la relación entre individuos extranjeros y lo que llamaríamos ahora los estados nacionales. Y dice entonces que la hospitalidad es un derecho. Entonces la pregunta, y aquí está un poco el dilema, del que podemos hablar más a fondo después, es si ese derecho es un derecho en sentido estricto, es decir, un derecho cuya violación o cuya ruptura acarrea una consecuencia jurídica, o si es un derecho en el sentido lato, en el sentido laxo, una especie de admonición meramente verbal o moral, si se quiere, hacia, por ejemplo, los agentes estatales que en un momento dado violan la hospitalidad. Entonces, se ve que son efectos muy distintos y bueno, por mi parte, creo que hay elementos para contestar esta pregunta y, digamos, para decidir este dilema en el sentido de que se trata la hospitalidad de un derecho en sentido estricto. Es decir, que acarrea coerción. Entonces, esto, imagínense lo que las consecuencias de un derecho como estos para el mundo contemporáneo, en donde la migración, la emigración y la inmigración son procesos y fenómenos cada vez más grandes, cada vez más importantes, ¿no? La pregunta es, en ese caso, ¿de dónde viene la coerción? Y entonces aquí se abren, digamos, se abre un panorama, también en un texto que les voy a compartir lo menciono, dos elementos que me parecen sumamente innovadores, que se pueden extraer de este tercer artículo definitivo de la paz perpetua. El primero sería la idea de una soberanía, o si ustedes quieren, de un poder no centralizado, un poder estatal no centralizado. Sería un poder supraestatal, pero al mismo tiempo sería un poder estatal. Y por otro lado, la idea de la participación política transnacional, que son cosas que se están viendo ahorita como muy urgentes, no solamente entre estados, como por ejemplo que los binacionales, por ejemplo mexicanos o mexicanas, puedan votar en las elecciones mexicanas, y al revés, sino más ampliamente que, por ejemplo, los miembros de una federación, piensen ustedes en la fallida, lamentablemente fallida Unión Europea, como fallida como experimento político, aunque exitosa desde el punto de vista del capital europeo, ¿no? Piensen ustedes cómo sería una Europa, para ver un ejemplo más o menos cercano en el tiempo, de cómo sería el mundo en el que los nacionales los ciudadanos de una nación pudieran votar por los representantes o por parte de los representantes
de los ciudadanos de otra nación. Entonces, participación política transnacional y poder no centralizado creo que son dos puntos muy importantes en los que Kant nos pone a pensar. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Espero que esto motive su lectura de Hacia la Paz Perpetua, y nos veríamos entonces el próximo lunes a las 10 para seguir conversando de estos asuntos. Que estén muy bien.